Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. Donald Trump y su muro, la repatriación, los Dreamers, parecieran temas vigentes, coyunturales, actuales. Y sin embargo, déjeme decirle que no lo son tanto. Hoy nos acompañará el historiador Fernando Alanís, quien nos va a platicar de algunos de sus libros en los que recoge, a través de investigaciones históricas, precisamente el fenómeno de la repatriación, de la migración de retorno, desde 1880, en los años de la Gran Depresión en el siglo pasado, en fin, que no es un fenómeno del todo novedoso. Acompáñenos, comenzamos en unos momentos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Fernando Saúl Alanís Enciso es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Tiene una maestría en Estudios México-Estados Unidos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Historia de México Francisco del Paso y Troncoso en el año 2001 por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Su investigación está encaminada a la política, la migración y el territorio de los siglos XVI al XX, pero más específicamente a las iniciativas y acciones del Estado mexicano hacia la migración a Estados Unidos. Actualmente trabaja en el programa de Historia de El Colegio de San Luis en el proyecto El Nacionalismo Mexicano y la repatriación de mexicanos de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Fernando Alanís Enciso tiene diversas publicaciones. Una de las más destacadas es Que se queden allá, el gobierno de México y la repatriación de mexicanos en Estados Unidos de 1934 a 1940. Además de ser este el primer libro traducido en otro idioma, es una publicación del Colegio de San Luis y la puedes encontrar en nuestro fondo editorial, El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Les agradecemos que nos acompañen en los próximos minutos porque créame que le va a interesar el tema. Tiene que ver con un fenómeno que estamos viviendo de mucha actualidad en la academia, en el mundo también, digamos, cotidiano de cada uno de nosotros, en una coyuntura periodística, por supuesto desde el gobierno, desde las autoridades, y tiene que ver con el fenómeno de la migración. Todos estos migrantes que hemos escuchado que van, que si en la caravana de no sé qué, que se quedaron estacionados en Tijuana, que si el muro de Donald Trump, en fin, todos estos aspectos no son nuevos. Y para ello nos acompaña, ¿quién más? Un experto precisamente en este tema. Él es el doctor Fernando Alanís, investigador del Colegio de San Luis, a quien vamos a saludar y nos va a acompañar a lo largo del programa. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Lidia, mil gracias por la invitación, un honor estar en el programa. Bueno, para ti el tema pues no es nuevo porque es prácticamente una de las ramas en las que te has especializado. Tiene varias publicaciones, por cierto, las pueden consultar en la página de librería del Colegio de San Luis. Y hoy de manera particular nos vamos a detener en una publicación que es la primera, tengo entendido, en el Colegio de San Luis, que se compraron los derechos por otra institución para hacerla, traducirla al inglés y distribuirla también a través de un CD, de un disco compacto en audio. Y este libro, bueno, pues aquí lo tenemos, es Que se queden allá. Es una publicación de nuestro invitado de hoy y que se tradujo al inglés también y que cuenta esta historia de migración y repatriación. Platícanos un poco primero, bueno, sobre este libro. Entiendo que es de 2007. ¿Y qué significa, pues, el que lo hayan traducido al inglés? Pues significa institucionalmente un gran logro, ya que es una de las editoriales más importantes de los Estados Unidos. Chapel Hill es una de las editoriales más destacadas de los Estados Unidos, que tiene una distribución además a nivel mundial. Entonces esto posiciona al Colegio de San Luis en el ámbito internacional, ¿no? Esta importancia que
ha tenido en los últimos años de internacionalizar a nuestra institución. Sin lugar a duda es un paso importante a partir también de esta publicación en otro idioma que abre las ventanas al mundo. El Colegio de San Luis se posiciona mundialmente. Hoy día uno puede consultar en Google el título del libro y tú lo puedes encontrar desde Japón, China, en Rusia, en todo el mundo está posesionado, o por lo menos está visible la publicación, y obviamente junto con eso va el nombre del Colegio de San Luis, que para mí es un gran honor. Este libro destaca de manera importante la llamada migración de retorno. ¿Qué significa la migración de retorno? Pues, la migración de retorno actualmente es un tema que interesa mucho en el ámbito académico, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de los periodistas. Es un asunto actual de mucho debate. Pareciera que incluso que es un tema nuevo, pero cuando uno revisa, sobre todo en el caso de México, qué ha pasado con la historia de la migración y la historia de la migración de retorno, uno se encuentra antecedentes muy lejanos, ¿no? Y además, por otro lado, primero están los antecedentes muy lejanos de esta migración de retorno a principios del siglo XX, México, Estados Unidos, y por otro lado es un tema que mundialmente está en el debate. Uno puede ver una discusión, artículos, programas de televisión, estudios de política pública en Ecuador. ¿Qué está pasando con los ecuatorianos que están regresando de España? Migrantes que estuvieron en España y que ahora regresan a Ecuador. ¿Qué está pasando con africanos que estuvieron en Europa y luego ahora están regresando a África? ¿Qué está pasando con chinos y el impacto que está causando en China el retorno de algunos chinos? Es decir, el tema de la migración de retorno está en el debate mundial y es un asunto de mucho interés. En el caso particular de México y de Estados Unidos, desde principios del siglo XX vemos migración de retorno. Hay ejemplos muy claros. En 1907 hay una deportación importante de mexicanos con la primera crisis importante a nivel mundial que se da entre México en Estados Unidos. A partir de eso hay una deportación importante de mexicanos. Luego en 1917, cuando Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y hay un reclutamiento importante una campaña de reclutamiento en Estados Unidos, los mexicanos que están allá, ante el temor de ser reclutados, también retornan. Hay un retorno muy importante por el miedo a la guerra. Finalizada la Primera Guerra Mundial, 1921-20, hay una repatriación, un retorno, una migración de retorno muy importante que enfrenta Álvaro Obregón. Posteriormente, a partir de la depresión de 1929 y hasta 1935, también hay una migración de retorno masiva, se calcula cerca posiblemente 500,000 de personas. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de principios del siglo XX hasta 1940. Habría que pensar además si ha sido una historia de la migración y ha sido junto con eso una historia de la migración del retorno, ¿no? Generalmente los estudiosos han puesto mucha atención en la migración en los que se van durante la Revolución, los años 20, la Cristiada, pero poca atención en esta migración del retorno que ahora es muy visible, como otros temas que se hace alarde de que ahora son muy visibles. La migración del retorno es muy visible en la actualidad, pero en el pasado ha existido. Claro, y este dato que das, no es un fenómeno nuevo. Incluso en tu libro mencionas 1880, algunos pasajes, digamos, algunos episodios, mejor dicho, en donde este fenómeno efectivamente no es nuevo.
pero por las cifras que de pronto conocemos a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, imágenes también que se nos quedan por ahí y todos estos fenómenos que de pronto van cobrando importancia. Simplemente tenemos un dato de el regreso, digamos, el número de mexicanos que fueron expulsados el año pasado, en el año 2017 de Estados Unidos, rebasa las 166,000 personas, de los cuales, bueno, provienen de estados de los más pobres, los que ocupan los primeros 5 lugares en pobreza, de acuerdo a las cifras de desarrollo humano que maneja el propio INEGI. En este caso, por ejemplo, tenemos el dato de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en donde fueron los que concentraron el mayor número de mexicanos expulsados de Estados Unidos durante 2017. Así que bueno, pues no es un fenómeno que sea del todo novedoso. Platícanos qué tan nuevo entonces es esto para el mundo académico. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresando nos platicas un poco más sobre esta llamada migración de retorno y entonces, bueno, pues pareciera que esto de los muros y la repatriación masiva de Donald Trump no es un asunto del todo novedoso, ¿verdad? No, para nada, para nada. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresaremos para seguir platicando con ustedes. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, también estamos en Instagram. Y hoy vamos a regalar un libro, se llama Ponciano Arriaga, La formación de un liberal, 1811-1847. Quienes estén interesados simplemente manden un mensaje inbox a través de Facebook y al primer mensaje que llegue a esa persona nos estaremos comunicando para explicarle la dinámica para recoger el libro. Una pausa y regresamos. Estamos de regreso y estamos platicando sobre todo este asunto de la migración de retorno. ¿Qué tan nuevo es toda esta discusión que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto nuevamente en la mira de la opinión pública? Pero no solo de la opinión pública de México y Estados Unidos, este es un fenómeno mundial. Como ya bien nos decía nuestro invitado de hoy antes de irnos al corte, la migración es un fenómeno que impacta prácticamente en todo el mundo, se registra en muchas latitudes. Los africanos que van a Europa, los latinoamericanos que migraron a España en un momento determinado y que ahora están volviendo después de las tremendas crisis de desempleo que hubo en España, por ejemplo, los fenómenos desatados a través del terrorismo, en fin, que hoy el mundo es otro, pero el fenómeno de la migración, por supuesto, que parece que no es del todo nuevo. Y justamente sobre esto estamos platicando con nuestro invitado de hoy, es el historiador Fernando Alanís, quien, como ya decíamos antes del corte, bueno, pues tiene una serie de libros publicados sobre este tema y particularmente este que tenemos aquí, Que se queden allá, un libro publicado en el 2007, ha sido traducido al inglés por una universidad que entiendo compró los derechos y luego a su vez los vendió para que se comercializara tanto el libro en inglés como el material en CD, ¿verdad? ¿Está disponible de esta forma? Sí, y una de las ventajas creo que también es el primer libro que se publica aquí en audiolibro, y casualmente no se publica en español. El primer libro audiolibro que publica el Colegio de San Luis, sino se publica en inglés, ¿no? Lo cual también habla de esta importante internacionalización que tiene la institución. Precisamente para preguntarte, tú como experto, la migración, si bien es un fenómeno nuevo, siempre repercute en todas las sociedades. ¿Cuál es el impacto de la migración de retorno en nuestro país, pero también en Estados Unidos? Sobre todo te puedo hacer una reflexión en nuestro país a partir de una retrospectiva histórica, ¿sí? Manuel Gamio hizo un estudio a finales de los años 20 del siglo XX
1928, 1929, sobre qué pasaba en México con los migrantes de retorno, los que estaban regresando en ese momento en diferentes lugares de México. Él decía que gran parte de la Revolución Mexicana había sido promovida por esos migrantes, porque habían llegado con nuevas ideas, con mayor impulso, y que la Revolución Mexicana había sido, uno de los motores había sido esos migrantes. También hablaba de que la reforma agraria había sido impulsada por esos migrantes de retorno y que la organización laboral de ese momento también habían contribuido estos migrantes que habían regresado de Estados Unidos después de su experiencia laboral allá y llegando a México la plasmaban. Yo en un análisis más fino cuestiono todas estas hipótesis de Manuel Gamio. Me parece que hay que analizar con cuidado cada región, cada caso, para ver realmente los impactos. Con ello, lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en este debate que se está dando actualmente, sobre los impactos negativos y positivos que puede tener la migración de retorno. Algunos personajes, incluso cónsules, hoy día hablan de que, por ejemplo, si regresan los Dreamers, los famosos Dreamers, pues pueden aportar mucho al conocimiento y a nuestro país por la preparación que tienen. Esto no es tan, históricamente no es tan cierto, o habría que estudiar ciertos casos para demostrar que esto en realidad es, ¿no? Yo recuerdo el caso de un sociólogo que estudió en 1930 el retorno de mexicanos en Arandas, en Jalisco, y demostró que su impacto en realidad no había sido grande, ¿sí? Ni económicamente, lo que regresaron con dinero no lo invirtieron mucho. Algunos sí lo invirtieron, otros no invirtieron mucho dinero. El impacto en términos generales en Arandas, Jalisco, que ya era una comunidad migrante importante, no fue tan grande. Él comentaba que lo más sobresaliente que había visto en ese momento era cómo la gente había cambiado de forma de vestir y habían adoptado algunas formas de hablar, ¿sí? Entonces, con base, por ejemplo, en ese tipo de casos, yo creo que habría que estudiar cada situación en Guerrero, en Chihuahua, en diferentes comunidades, como ahora se está haciendo incluso, para ver qué tan reales son los impactos y medir estos impactos, estas consecuencias que puede traer la migración de retorno en México, ¿no? Que además habría que, como bien dices, analizar a la región a la que regresan y la condición que tienen para impactar en lo económico, en lo social, en lo demográfico, en lo cultural, porque efectivamente, ¿no? A lo mejor en lo económico es un grupo muy determinado que regresa a las grandes ciudades o que proviene de grandes ciudades, ¿no? No es lo mismo un migrante que proviene de los campos agrícolas de esta frontera, de esta primer línea de la frontera, o de quien regresa, por ejemplo, de Nueva York, de Chicago, con otra visión del mundo, ¿no? Y el impacto que tendrían en cada una de sus comunidades si efectivamente regresan a sus cabeceras municipales, a su ranchería o a la capital de su estado o a la capital del país, ¿no? Que es lo que estamos viendo un poco. Y efectivamente los Dreamers también tienen un particular aspecto, ¿no? El aspecto de la edad, la formación, no, tendríamos que considerar como todos estos aspectos que efectivamente ya a lo largo de la historia se han revisado. ¿Cuáles han sido las reacciones de la sociedad, por ejemplo? No todos los reciben de la misma manera. Si bien en una visión un poco más idealista, los familiares quisieran efectivamente que retornaran en las mejores de las condiciones, pero no siempre ocurre así, ¿no? Generalmente son quienes tuvieron algún problema legal y que por eso tuvieron que regresar de manera casi involuntaria. ¿Cuál es el impacto que has tú observado, percibido en la sociedad precisamente a lo largo de la historia? Fíjate que yo veo una posición contradictoria, paradójica en las actitudes de la sociedad mexicana hacia estos migrantes de retorno. Por un lado,
sí hay este sentimiento patriótico de aceptar y acoger a nuestros nacionales, a los que vienen después de haber sido deportados, expulsados o que han fracasado en su intento de vivir en Estados Unidos. Eso por un lado, pero por otro lado también en ciertas regiones, en ciertos lugares, hay este sentimiento de qué vamos a hacer con ellos, ¿sí? No, van a competir por los trabajos, por los pocos trabajos que existen en México. También esta idea de que muchos de ellos han estado en cárceles o son drogadictos, también se les estigmatiza de manera negativa. Entonces hay una paradoja, una contradicción, unos sentimientos encontrados respecto a esta migración de retorno. Lo vemos incluso en las declaraciones de los gobiernos. Yo recuerdo en algunos gobiernos hace 10 años más o menos, nuestro gobierno, el gobierno estatal en San Luis Potosí, escuchaba a un gobernador que se preguntaba ¿y qué vamos a hacer con ellos? En el sentido de miedo. Es decir, también está esta percepción de temor de las consecuencias negativas sociales, económicas que puede tener la llegada de un número muy alto de personas y no saber qué hacer, cómo responder con políticas públicas a esa llegada masiva de personas, ¿no? Ya nos dirás tú esta revisión histórica de la cual eres experto, precisamente el papel de las políticas públicas. Yo recuerdo hace algunos meses cuando estaba como más agudizada esta situación de la migración de retorno, particularmente de los Dreamers, que incluso la Secretaría de Educación Pública a nivel federal abrió por ahí una especie de programa especial o programa extraordinario para recibir a los Dreamers, que bueno, es digamos un intento de responder a través de una política pública a este fenómeno de la migración de retorno. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con ustedes. Les recuerdo que transmitimos desde el Colegio de San Luis y estamos hablando de la migración de retorno con el historiador Fernando Alanís. Si quieren participar con nosotros para obtener uno de los libros que tenemos hoy de obsequio, recuerde que la vía de comunicación es a través de Facebook. Nos mandan un mensaje inbox y a la primera persona que se comunique por esta vía nos ponemos en contacto para explicar la dinámica y recoger este obsequio. Una pausa y regresamos. Es un dicho popular que si no mueres como héroe, terminas convertido en villano. Santa Anna es uno de esos casos. Fue un personaje caprichoso, autoritario, ambicioso y vanidoso. Ocupó la presidencia 20 años en 11 ocasiones diferentes. Sabemos que fue una persona que buscaba fortuna, quería prestigio social y estatus. No por nada se autoproclamó Alteza Serenísima. En el marco de la conferencia titulada Liberales, Conservadores y la Guerra de Reforma, el Colegio de San Luis y el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí llevaron a cabo la presentación del libro Santa Anna, Héroe o Villano, la biografía que rompe el mito. La conferencia tuvo una visión objetiva y puntual sobre Antonio López de Santa Anna, personaje polémico y trascendental en la historia de México. La conferencia estuvo a cargo del Dr. Will Fowler, de la Universidad de San Andrés en Reino Unido, quien es uno de los especialistas más documentados en el tema. No todos los villanos son villanos a secas, también fueron héroes en algún momento. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso, vamos a continuar con nuestra charla de esta noche y hoy nos acompaña el doctor Fernando Alanís. Él es historiador aquí en el Colegio de San Luis
y entre sus múltiples obras que tiene, estamos platicando particularmente de esta que se llama Que se queden allá. Es un libro que fue traducido al inglés y que, bueno, pues hoy tiene una particular resonancia, digamos, porque el fenómeno de la migración de retorno, bueno, pues está más vigente que nunca. Ya le decía yo hace un momento algunas de estas cifras de 2017, en donde se ha registrado que Estados Unidos expulsó a más de 166,980 mexicanos, de los cuales 16,000 eran de Guerrero, 14,000 de Oaxaca, 14,000 de Michoacán, y no es casualidad que justo en esas entidades haya fenómenos sociales importantes de inseguridad, por ejemplo, de desempleo, de pobreza, que bueno, finalmente son parte de una sociedad en problemas, innegablemente. En este libro precisamente que hoy nos ocupa, el doctor Alanís nos habla, entre otras cosas, bueno, destaca él de manera particular en algunos de los capítulos el temor oficial que existía por una migración de retorno masiva, pero además también la postura de algunos mexicanos que se oponían precisamente, ¿no? Cómo enfrentar esta migración masiva, y había cierto sector de la sociedad que se oponía al retorno de los compatriotas. Y bueno, pues actualmente estamos viendo, digamos, lo más mediático, lo que más escuchamos comúnmente en la actualidad, tiene que ver con este famoso muro que está impulsando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es una de varias medidas que el gobierno estadounidense adopta para tratar de contener o controlar o restringir la migración de latinoamericanos a suelo estadounidense. Pero no es la única medida. Sin embargo, bueno, pues hay reacciones, ¿no? Tanto del gobierno mexicano como de la misma sociedad. Históricamente, ¿qué nos puedes decir precisamente sobre este tipo de situaciones? Mira, te voy a hablar de un caso que se dio en 1925, 1928, 29, cuando un senador de Texas llamado John Box promovió una ley de migración para establecer una cuota a los mexicanos. Él promovió que entraran algo así, creo que eran 15,000 mexicanos por año a Estados Unidos. Él quería que en este sistema de cuotas que Estados Unidos estaba promoviendo en los años 20 en sus leyes migratorias entraran los mexicanos, porque su argumento era que los mexicanos bajaban los salarios en Estados Unidos. Además usaba argumentos sumamente racistas acorde a la época. Los mexicanos eran una mezcla de indígenas con españoles, una raza inferior, llegaban a contaminar a la sociedad norteamericana, es decir, tenían un impacto social negativo en esa sociedad. Si tú te das cuenta, más o menos es el mismo discurso muy parecido al que Donald Trump y algunos seguidores actualmente utilizan, pero siguiendo con John Box. En aquellos años, cuando John Box impulsa esta propuesta, que por cierto no logra pasar, la reacción de varios sectores de la sociedad mexicana es de gran enojo, porque Estados Unidos quiere limitar el ingreso de mexicanos, por esta visión además racista que se tiene del mexicano. Hay manifestaciones, por ejemplo, nacionalistas a favor de aplicarles a los norteamericanos las mismas leyes, ¿sí? Si John Box quiere aplicarnos una cuota, pues también nosotros vamos a aplicárselas a los norteamericanos. Y también otras propuestas que surgieron en esa época, por ejemplo, varios se pronunciaron por impulsar un boicot comercial a ciertos productos norteamericanos, si es que entraba en vigor esta ley. Son de los aspectos que me acuerdo. Y haciendo un símil con lo que está pasando con esta propuesta que está en la discusión muy actual, vemos como un gran núcleo de académicos intelectuales han mostrado mucho enojo, es esa la actitud de enojo frente a la propuesta del presidente Trump.
Incluso, si te recuerdas, cuando estaba el momento más álgido el año pasado de la propuesta, surgieron muchos memes en el sentido de también impulsar un boicot a los productos norteamericanos, ¿no? Decían, vamos a boicotear a Walmart, vamos a boicotear a McDonald's, pero además eran memes en el sentido irónico también. Un día sin mexicanos allá, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Sí, incluso. Sí. Y no solo eso, hubo una manifestación importante nacionalista, hubo una marcha en la Ciudad de México en contra del muro, ¿no? Entonces, vemos cómo en diferentes momentos Estados Unidos, sus diferentes actores políticos, han impulsado medidas para controlar la migración mexicana, porque les preocupa sobremanera, ¿no? Y las reacciones de la sociedad mexicana han sido, muchas de ellas de corte nacionalista, como igual que en los años 20, recientemente han sido de oposición, han sido de enojo y han sido de propuestas incluso serias o algunas propuestas más tajantes acerca de también corresponder con la misma moneda. Recuerdo que también en el año pasado alguien decía, bueno, vamos a revisar cuál es la situación migratoria de muchos norteamericanos en México, ¿sí? Vi un artículo por ahí de cuántos norteamericanos estaban de manera ilegal en Cancún, por ejemplo, ¿sí? Y esto tiene San Miguel que ver... de Allende, Ajijic, Jalisco, de pronto te preguntas un poco esto, ¿no? Digo, lo más evidente que tenemos a lo mejor es Cancún. Sí. ¿Cómo entran? ¿Cuánto permanecen? ¿En qué condición? Y esto tiene que ver con esta reacción de, bueno, a nosotros nos están haciendo esto, pues nosotros vamos a también hacerles lo mismo, ¿no? De hecho, se va a publicar recientemente un artículo mío que habla de eso, que se llama ojo por ojo, diente por diente, y habla de las reacciones que se tuvieron en los años 20 acerca de las deportaciones y cómo la sociedad mexicana, algunos actores de la sociedad mexicana piden que se reaccione, que se haga lo mismo con los inmigrantes norteamericanos que están en México. Y yo creo que un gran sector de la sociedad mexicana, aunque no lo dice abiertamente, estaría a favor de hacer algo en contra de los migrantes norteamericanos que tenemos en México, como reacción a lo que se está haciendo con nuestros paisanos en Estados Unidos. Y que habría que cuidar también un poco esas reacciones, ¿no? Porque nos estamos quejando de racismo, de reacciones xenófobas, y estaríamos nosotros también ahí un poco promoviendo, con cuidado de no promoverlas ni de no incurrir en lo mismo, ¿verdad? Porque finalmente hace poco también estaba leyendo algunas cifras que se daban a conocer a través de algunos medios periodísticos y recababan datos del Instituto Nacional de Migración, en donde nosotros en México, digamos, rebasamos la cifra de centroamericanos expulsados de nuestro país, y no con los mejores modos, ¿no? También de lo que nos quejamos de los vecinos del norte, de maltrato, discriminación, y un poco acá la nota iba en ese sentido, de cómo también en México repetíamos estas prácticas de agresividad, de violencia y de racismo con los centroamericanos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresaremos a este último bloque ya para despedir la charla de hoy, pero antes los invito para que nos acompañe a ver nuestra novedad editorial. Y hablando de libros, bueno, pues agradecemos la generosidad de nuestro invitado, quien nos ha regalado amablemente una de sus publicaciones para obsequiarla a nuestros televidentes. Voces de la Repatriación es el libro que nos está regalando para que usted se lo lleve a través de Facebook. Ahí sí le pido que haga la aclaración. Si quiere particularmente este libro, mándenos un mensaje inbox y a la primera persona que se comunique por esta vía se lleva este libro. Tiene que ser alguien que le interese efectivamente este tema de la revisión histórica sobre la migración y la repatriación. Una pausa y regresamos. Los dejo con la novedad editorial aquí del Colegio de San Luis.
Vamos a concluir nuestra charla y como les mencionaba al principio, este libro de Que se queden allá es una recuperación histórica de la migración mexicana y la repatriación, particularmente durante la Gran Depresión. Pero bueno, ¿quién mejor que el autor para que nos platique por qué ponerle así al libro? ¿Por qué el título? ¿Por qué el título? El título invita y es una sugerencia acerca de que los mexicanos que están en Estados Unidos se deben de quedar en Estados Unidos. Y ese es el eje central de este trabajo. A diferencia de la mayoría de la historiografía que habla de que los mexicanos que vienen de Estados Unidos son bien recibidos, de que se les acoge, de que hay una política de apoyo, de que vengan si es que están mal en otro país, este libro muestra cómo en momentos en los que no hay urgencia de que retornen a México, el gobierno de México, en particular el cardenista, fue muy cauteloso para promover el retorno. Más bien, no lo promovía que los paisanos que estaban en Estados Unidos se quedaran allá, los que tuvieran trabajo, que mejor se mantuvieran en Estados Unidos. Es decir, lo que yo encontré y lo que muestro en este trabajo, y que se muestra por primera vez en la literatura sobre la migración México-Estados Unidos, es que el gobierno mexicano también tiene esa posición, ¿sí?, frente a la migración de retorno. Aquellos que en Estados Unidos vivan bien, tengan un buen trabajo, tengan las condiciones para vivir en Estados Unidos, es mejor que se queden allá. Lo suscribiría el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Totalmente, sí. Y yo creo que podemos hacer una discusión sobre eso, pero yo creo que todavía existe eso. Tan es así, mi hipótesis es que se sostiene en el hecho de que hoy día el trabajo de los consulados mexicanos en Estados Unidos va muy centrado a eso, ¿sí?, a ayudar a que parte de la comunidad mexicana en ese país se mantenga, apoyarlos, auxiliarlos, pero todo con la idea de que se queden allá. ¿Por qué? Porque si vienen a México y entonces vienen estas actitudes de lo que hemos hablado, causarán muchos problemas al gobierno de México, ¿sí? ¿Cómo enfrentar ese retorno masivo, posible retorno masivo de personas? ¿Cómo generar políticas públicas? Y entonces, en ese sentido, es mejor que permanezcan en los Estados Unidos. Aunque, retomando este asunto de las políticas públicas, como mencionábamos en el bloque anterior, ha habido algunos intentos o algunos esfuerzos por poner, digamos, por diseñar alguna política pública que responda en el momento, pero que de fondo el gobierno, quizá tengas razón en tu hipótesis, que efectivamente no preferiría, porque el impacto en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, sería quizá de una dimensión que no podrían manejar o resolver del todo, ¿no? Sí. ¿Qué otras políticas públicas hubo precisamente con Lázaro Cárdenas? Mínimas, porque la idea era esa, que la mayoría se quedaran allá. Hubo un proyecto de repatriación en una colonia muy específica, 18 de marzo, en Tamaulipas, cerca de Matamoros, un proyecto con 2,000 personas más o menos para que se establecieran. Ese es el gran logro de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y que finalmente no se quedaron muchos, ¿no? Fíjate que casualmente sí se quedaron, porque la cercanía con la frontera ayudó mucho para que se quedaran. Entonces podían ir y venir, ¿sí? Tenían hijos que se iban a trabajar o a estudiar a Texas y pues que les quedaban unas horas de la frontera. Entonces en esta vida binacional que existe en la frontera México-Estados Unidos, pues fue cómodo para ellos quedarse en México finalmente, ¿no? Porque hacían su vida de los dos lados de la frontera. ¿Tienes conocimiento de si actualmente existe algún vestigio de esta colonia 18 de marzo? Sí existe, sí existe. Se han escrito varias cosas sobre esa colonia, exaltando que, por ejemplo, el boom algodonero en los años 40
y algunos autores dicen que fue gracias también a estas personas que regresaron de Estados Unidos. Yo tengo mis serias dudas sobre eso, pero sí es un lugar que ha sido estudiado, que ha sido analizado a profundidad. Algunas personas que tú hayas recogido a lo mejor testimonios, porque sabemos que tus libros tienen una investigación importante en ese sentido, que hayas recogido testimonios de personas que efectivamente se hayan quedado con esta frase de preferimos que se queden allá. Sí. Familias. Ramón Beteta, subsecretario de Relaciones Exteriores con Lázaro Cárdenas, hace una gira en 1938-39 por los Estados Unidos, va a Los Ángeles y va a San Antonio y declara abiertamente a los paisanos que están allá: quienes tengan trabajo, por favor, preferimos que se queden en este país. Así de, claro, de puntual, no hay duda. Vamos a despedir el programa. Antes queremos referirnos, tomar estos pequeños minutos que nos quedan sobre otro de los libros de nuestro invitado de hoy, El ir y venir de los norteños, historia de la migración mexicana a Estados Unidos, siglos XIX y XX. Y bueno, este libro además fue merecedor por trabajo editorial en un premio que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Platícanos, El ir y venir de los norteños, ¿también una historia de migración? Sí, pues este libro es en colaboración con un investigador muy destacado, un especialista contemporáneo en migración México-Estados Unidos, Rafael Alarcón, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Este libro fue realizado con la idea de presentar una historia de larga duración de la migración México-Estados Unidos desde el siglo XIX hasta el presente, siglo XXI. Entonces, es un panorama muy amplio de los momentos más importantes de la historia de la migración México-Estados Unidos. Y el mérito que tiene este libro es que en cada etapa que se analiza se presenta una visión norteamericana y mexicana, ¿sí? Se analizan como te decía, desde el siglo XIX hasta el presente, y en cada capítulo hay una parte mexicana y una contraparte norteamericana, y todos los participantes del libro son autores sumamente destacados, ¿no? de primer nivel. Invitamos a gente muy sobresaliente en el área, las personas quizá más notables que han trabajado las etapas históricas, y nos muestra esta historicidad de la migración México-Estados Unidos, que por otro lado yo creo no se entiende, como lo hemos estado platicando a lo largo del programa. A mí me parece que la historia de la migración México-Estados Unidos no se entiende sin entender muchos de los antecedentes que se dieron a principios del siglo XX, a mediados. No se entenderían muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Que se ven ahora como novedosas, que muchos académicos, incluso por falta de una perspectiva histórica, presentan esto como algo nuevo, como algo... Como si Donald Trump hubiera venido a inventar la migración de retorno. Sí, ¿no? Sí. Y uno cuando analiza... hace un repaso de la historia de la migración México-Estados Unidos, se encuentra con casos similares, con situaciones muy parecidas, ¿no? Bien, pues agradecer mucho que nos hayas acompañado, particularmente, platicando sobre este par de textos, que se queden allá, y el ir y venir de los norteños. ¿Dónde te pueden buscar? En la página de tu correo, si gustas darlo, aquí del Colegio de San Luis. Además, pues usted sabe que en la página del Colegio de San Luis tenemos ahí los programas académicos, y en cada uno puede revisar el perfil de los investigadores. Y en tu correo. Sí, en la página del colegio, en el programa de historia, estoy en el programa de historia y pueden encontrar mis datos, algo de mi currículum, incluso de mis publicaciones, y viene el correo electrónico, es fernando.alaniz@colsam.edu.mx.
Muy bien, pues gracias por habernos acompañado. Yo los dejo con la cápsula de agenda, esta revisión que hacemos de los eventos que están por realizarse aquí en el Colegio de San Luis en los próximos días. Acuérdense que va de martes a martes, así que los dejo para que se queden con esta información y lo invitamos para que nos acompañe en nuestro próximo programa aquí desde el Colegio de San Luis. Hablemos. Gracias, pásela bien. Hasta la próxima. Conoce la agenda de eventos del Colegio de San Luis, del 14 al 18 de mayo. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales Colsan te invita al seminario Problemas Contemporáneos de América Latina, Agendas Posibles, de febrero a mayo. Próxima sesión, lunes 14, 12 del día, Sala de Videoconferencias 1. La Cátedra Institucional 2018 Primo Feliciano Velázquez del Programa de Historia te invitan al seminario La Guerra en la Historia de San Luis Potosí, jueves 17, 10 de la mañana, Sala Miguel Caldera. Cineclub Colsan presenta Señor Chocolate, jueves 17, 4 de la tarde, Auditorio Colsan, entrada libre. El Programa de Estudios Antropológicos del Colegio de San Luis invitan al seminario La Asociación Mexicana de Estudios Rurales, Participación Política y Organización de la Sociedad Rural en el Sistema Político Mexicano, viernes 17, Sala de Videoconferencias 3, 10 de la mañana. Del 11 al 20 de mayo, el Colegio de San Luis estará presente en la 9ª Feria Iberoamericana del Libro Orizaba 2018. Habrá más de 849 actividades como presentaciones editoriales, así como actividades culturales y talleres en general. Para más información, visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.